La llamaban la sombra y siempre fue humillada. Fue entregada por su propio padre a un guerrero apache, pero él la amó como ningún hombre blanco. Y lo que nadie esperaba es lo que ella descubrió en la aldea. Un descubrimiento impresionante que lo cambió todo y reveló una traición que sacudió a dos familias. Antes de comenzar esta historia, cuéntame desde qué parte del mundo me escuchas y si tú también crees que el amor verdadero puede nacer del rechazo. Dicen que la llamaban la sombra en el pueblo de Lamento Seco. No era solo por su cabello oscuro como la noche sin luna, ni por sus ojos profundos que parecían guardar secretos ancestrales. La verdad es que Isabela siempre fue relegada, humillada por su propia familia y por la gente del pueblo que la veía como un estorbo, una mancha en el linaje de los Solano, dueños de todas las tierras que el ojo podía ver. Desde que era una niña, escuchó los susurros de las comadres, las risas ahogadas de los jóvenes e incluso los lamentos de su propia madre, quien la consideraba una deshonra. Su padre, don Ricardo Solano, un hacendado de mano dura y corazón de piedra, solo la veía como un problema a resolver, una pieza mal puesta en su tablero de poder. Isabela creció en ese ambiente hostil, observando cómo sus hermanas, Lucía y Sofía, heredaron la belleza rubia de su madre y los ojos claros que cautivaban a todos los hombres del pueblo, mientras ella, con su piel morena que no brillaba bajo el sol y una intensidad incómoda en su mirada, era simplemente ignorada. Nadie estaba dispuesto a ver más allá de su exterior, a mirar la belleza que, según le decían, residía en su interior. Ella, por su parte, nunca supo cómo mostrarla, cómo hacerla brillar en un mundo que solo veía lo superficial. Su existencia era un suspiro, un eco que nadie escuchaba en el vasto y desolador paisaje de Lamento Seco. Isabela era una mujer silenciosa, pero no sumisa. Sus manos, hábiles y precisas, creaban maravillas con hilos y agujas, cosiendo con una perfección que nadie en Lamento Seco podía igualar. Mientras barría el patio de piedra de la hacienda, tarareaba melodías olvidadas, soñando con una vida que jamás se atrevía a pronunciar en voz alta, un anhelo de ser amada, no como una posesión o un premio, sino como una mujer elegida, deseada por quien realmente fuera. Pero la realidad era cruel. Nadie elegía a Isabela. Su destino parecía sellado a una existencia de soledad y desprecio. Las tardes, cuando el cielo se teñía de rosado, antes de ceder a la oscuridad, la encontraban imaginando una huida, un escape de la jaula de su propia familia, un lugar donde su alma pudiera respirar libremente. Sin embargo, sabía que era un sueño vano, una quimera en un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido y la gente se negaba a cambiar. Las mujeres, con sus faldas largas y sus ropas lavadas en las piedras del río, continuaban murmurando sobre cualquier cosa que consideraran extraña, diferente o, en su caso, fea. Isabela era el blanco perfecto de sus lenguas afiladas, un recordatorio constante de su diferencia, de su imperfección, en un mundo obsesionado con la apariencia. Y así, entre puntadas perfectas y melodías silenciosas, la vida de Isabela transcurría, un eco de lo que podría haber sido, un suspiro de lo que nunca fue. Las campanas de la pequeña iglesia de San Patricio, en Lamento Seco, resonaban siempre 2 veces al día. Por la mañana, su tañido anunciaba la vida que despertaba, un eco de esperanza en un valle que a menudo parecía carecer de ella. Al atardecer, recordaban con un lamento melancólico que todo pasa, que el tiempo es un río implacable que arrastra consigo alegrías y penas. Era un pueblo olvidado, encajonado entre sierras secas y el viento silbante del norte que traía consigo el polvo de caminos inexplorados y el murmullo de secretos ancestrales. Lamento Seco era el tipo de lugar donde el tiempo no cambiaba y, lamentablemente,
La gente tampoco. Las costumbres eran férreas, las tradiciones inamovibles, y cualquier atisbo de novedad era recibido con recelo y desconfianza. Las mujeres, con sus faldas largas y sus gestos medidos, lavaban la ropa en las piedras musgosas del río, susurrando entre ellas sobre todo lo que fuera extraño, diferente o, en el caso de Isabela, lo que consideraban feo. En ese microcosmos de juicio y apariencia, Isabela era un blanco fácil, un recordatorio constante de lo que no encajaba, de lo que no se ajustaba a los estrechos moldes de la belleza impuesta por el pueblo. Cada tañido de campana, cada susurro del viento, cada mirada furtiva de sus vecinos le recordaba su lugar, su condición de la sombra, en un pueblo donde la luz solo parecía brillar para unos pocos privilegiados. Fue entonces cuando la desesperanza de Isabela alcanzaba su punto más álgido que un mensajero de guerra llegó al pueblo, un jinete solitario que traía consigo noticias que romperían la monotonía del lamento seco. Las tribus apaches, habitantes de las montañas más allá de los límites conocidos, proponían un tratado de paz con los blancos, un acuerdo inusual que buscaba poner fin a años de conflicto y desconfianza. El tratado implicaba la división de tierras, el intercambio de caballos como símbolo de buena voluntad, y una novia, una mujer del pueblo, que sería entregada como símbolo viviente de la alianza. El elegido por los apaches era Cael, un guerrero silencioso, de ojos penetrantes que parecían leer el alma y un porte imponente que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Cael aceptaba el tratado, pero exigía una esposa del pueblo, una condición que resonó con la dureza de un tambor de guerra en el Consejo de los Hombres Blancos. Don Ricardo Solano dudó por un instante, su mente calculadora sopesando los pros y los contras de tal acuerdo. Los hombres del consejo se miraron entre ellos, un silencio tenso llenando la sala, hasta que don Ricardo, con una sonrisa helada que no alcanzaba sus ojos secos, se levantó. Su decisión ya tomada. «Tengo una hija que puede sellar esta paz», sentenció, sus palabras resonando con una frialdad que heló la sangre de Isabela. Ella, oculta detrás de la puerta entreabierta, escuchó cada palabra, sintiendo cómo el mundo se derrumbaba en silencio a su alrededor. Su cabeza dio vueltas, su alma se congeló. Cuando entró en la sala, su padre ni siquiera la miró. «Es por el bien del pueblo», dijo, sellando su destino con una indiferencia brutal. Esa noche, Isabela no derramó ni una lágrima. No hubo sollozos que ahogaran el silencio de su habitación, ni lamentos que escaparan de sus labios apretados. Solo se sentó frente al espejo agrietado de su cuarto, un reflejo distorsionado de la realidad, y se observó con una intensidad desgarradora. Sus dedos, que antes danzaban con gracia sobre telas finas, ahora se posaban sobre su propio rostro, recorriendo cada línea, cada imperfección, como quien intenta descifrar el enigma de su propio destino. ¿Era fea?, se preguntó en el eco silencioso de su mente. ¿Era rara? ¿O simplemente era ella, una criatura incomprendida en un mundo que se negaba a aceptarla? La respuesta no llegó, solo el peso de una verdad ineludible. Su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. El matrimonio forzado, la entrega a un hombre desconocido, la salida de su hogar, de su tierra, todo se cernía sobre ella como una sentencia ineludible. Pero aún así, en lo más profundo de su ser, una pequeña chispa de rebeldía se encendía, una determinación silenciosa de no ser definida por el juicio de los demás. A pesar del dolor, a pesar de la incertidumbre, Isabela se aferraba a la idea de que algún día, podría ser diferente, que su valor no residía en la aprobación de su familia o de su pueblo, sino en la fuerza inquebrantable de su propio espíritu.
2 semanas después, el pueblo de Lamento Seco se congregó en la plaza para la ceremonia de entrega. Las campanas de San Patricio, que normalmente sonaban 2 veces al día, esta vez lo hicieron solo una vez, un tañido solitario y lúgubre que marcaba el paso de Isabela de un mundo a otro. Los ojos de todos la seguían, algunos con una pena superficial, otros con un alivio apenas disimulado. Al fin y al cabo, no sería una de las bonitas la que se iría, no sería una de las hijas codiciadas de don Ricardo. Isabela vestía un sencillo vestido beige, bordado con esmero por sus propias manos, cada puntada un suspiro silencioso, una oración secreta. En su cabello oscuro, una única flor roja, la única osadía que se permitió en medio de tanta resignación, un toque de color en un lienzo de tristeza. Caminaba con la cabeza erguida, a pesar de que el corazón le pesaba como plomo en el pecho, un peso que la arrastraba hacia un destino incierto. Cael estaba allí, montado en un caballo pardo, inmóvil, silencioso e imponente. Su mirada no mostraba juicio ni interés, solo una calma ancestral, como si ya hubiera visto más de lo que debería, como si comprendiera los hilos invisibles que tejían los destinos humanos. Cuando Isabela se detuvo frente a él, un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Todos esperaban un gesto, un rechazo quizás, una señal de que aquel matrimonio era un error. Pero Cael bajó del caballo, la miró directamente a los ojos y asintió levemente con la cabeza. La aceptó, y en ese instante, en silencio, sin promesas ni besos, Isabela partió con un hombre desconocido rumbo al territorio apache, llevada no como una mujer amada, sino como una moneda de cambio, un sacrificio en el altar de la paz. Miró hacia atrás una última vez. Nadie lloraba, nadie saludaba. Era como si para el pueblo Isabela ya estuviera muerta, borrada de su memoria. El viaje duró 3 días y 2 noches. Una travesía silenciosa que parecía extenderse por una eternidad, marcada por la monotonía de valles secos, senderos polvorientos y colinas que se alzaban majestuosas, guardando secretos antiguos que solo el viento conocía. Isabela cabalgaba en silencio, su mente un torbellino de emociones encontradas, sin saber si las lágrimas que amenazaban con brotar eran por lo que dejaba atrás, un pasado de desprecio y humillación, o por lo que encontraría en aquel territorio desconocido, un futuro incierto y lleno de interrogantes. El único sonido que rompía el vasto silencio de aquel camino árido era el constante y rítmico golpeteo de los cascos del caballo de Cael, una música monótona pero reconfortante en su regularidad. Él, a su lado, se mantenía en un mutismo absoluto, sus ojos fijos en el horizonte como si cargara siglos sobre sus hombros, una pesada carga de responsabilidades y sabiduría ancestral. Su presencia era un enigma para Isabela, una fuerza tranquila que la protegía sin necesidad de palabras, una sombra silenciosa que la acompañaba en su exilio. Cuando se detenían para pasar la noche, Cael, con manos firmes y cuidadosas, armaba un refugio rudimentario, una pequeña protección contra el frío cortante de las noches del desierto que calaba hasta los huesos. Lo que más sorprendía a Isabela era su respeto. Él nunca invadía su espacio, nunca la tocaba sin necesidad, una distancia respetuosa que contrastaba brutalmente con la frialdad y el desprecio que había conocido en Lamento Seco. Isabela esperaba crueldad, tal vez indiferencia, pero encontraba una especie de consideración silenciosa que la desarmaba. El frío de la noche era implacable, obligando a Isabela a acurrucarse bajo el grueso poncho que Cael había dejado junto al fuego sin decir una palabra, un gesto de cuidado que la conmovía profundamente. A veces, el viento soplaba con furia, haciendo que las ramas de los árboles gimieran como fantasmas, un sonido lúgubre que la hacía temblar de miedo.
Pero Isabela no pedía ayuda. Sabía que Cael estaba allí, siempre con los ojos abiertos, protegiéndola en silencio, una presencia constante que le ofrecía una seguridad que nunca antes había conocido. En el tercer día de su viaje, llegaron al territorio apache, un lugar que Isabela no sabía si representaba su perdición o su salvación. El territorio apache se reveló ante los ojos de Isabela como un lienzo vibrante, una aldea sencilla rodeada por la imponente majestuosidad de montañas rojas que se alzaban hacia el cielo y campos de cactus que salpicaban el paisaje con sus formas exóticas. Todo era diferente a lo que conocía: el aire, el aroma, la vida misma. Niños de piel curtida y ojos vivaces corrían entre las tiendas de piel, risas infantiles resonando en el aire. Mujeres, con movimientos gráciles y sabios, recolectaban hierbas de la tierra y lavaban ropa en vasijas de barro, sus cánticos suaves mezclándose con el murmullo del viento. Todo olía a tierra húmeda después de la lluvia, a humo de leña que se elevaba en espirales hacia el cielo, a algo antiguo y puro que conectaba con lo más profundo del alma. Isabela descendió del caballo con las piernas temblorosas, su cuerpo sintiendo el peso de la transformación que se avecinaba. Su corazón latía con fuerza en el pecho, un tambor de guerra que anunciaba el inicio de una nueva batalla, no contra un enemigo externo, sino contra sus propios miedos y prejuicios. Cael la guió hasta el centro de la aldea, donde todos los ojos se posaron sobre ella, pero no eran miradas de rabia, ni de desprecio, ni de juicio, como las que había conocido en Lamento Seco. Eran miradas de una curiosidad silenciosa y profunda, como si intentaran descifrar quién era ella por dentro. Más allá de su apariencia exterior, era una aceptación tácita, un reconocimiento de su humanidad que Isabela nunca había experimentado. El chamán de la aldea, un hombre cubierto con pieles de animales y collares de huesos que contaban historias milenarias, apareció de entre la multitud, su presencia imponente llenando el espacio. Habló en apache, palabras que Isabela no comprendía, pero que sonaban a canto sagrado, a conexión con la tierra y los espíritus. Luego, tradujo al español con un acento cargado, sus palabras resonando con sabiduría ancestral. Que la nueva flor sea recibida con respeto, que la unión traiga paz a la tierra herida. Isabela apenas podía respirar, su pecho oprimido por la magnitud del momento. Esperaba que alguien dijera que era un error, que podía volver, que todo era un malentendido, que su entrega era solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero nadie lo dijo. La realidad se cernía sobre ella, ineludible y definitiva. Miró a Cael, buscando en sus ojos alguna señal, alguna confirmación de su destino. Él extendió su mano, firme, abierta, un gesto de invitación y aceptación. Isabela dudó. Su mano temblaba mientras tocaba la palma de Cael con la punta de sus dedos. Y así, en ese simple contacto, el matrimonio fue sellado. Sin besos, sin anillos, sin velo, solo el silencio entre dos mundos, dos culturas que se unían a través de ella. Isabela, la sombra de Lamento Seco, era ahora la esposa de un guerrero apache, una mujer que iniciaba un nuevo capítulo en su vida, incierto pero lleno de posibilidades. En los días siguientes, Isabela sintió el peso de su entrega, una carga emocional que se manifestaba en cada fibra de su ser. La tienda de pieles y ramas trenzadas, su nuevo hogar, era sencilla, despojada de lujos, pero al mismo tiempo poseía una pureza que contrastaba con la ostentación vacía de la hacienda Solano. Había esteras de paja en el suelo de tierra apisonada, un jarrón con agua fresca y una manta gruesa que la protegía del frío de las noches. Pasaba las mañanas sentada en la entrada de la tienda, observando el sol que ascendía lentamente sobre las montañas rojas, tiñendo el paisaje con tonos dorados y ocres. Las mujeres de la aldea la observaban de lejos,
con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunas intentaban esbozar sonrisas tímidas, mientras otras murmuraban entre ellas sus palabras en apache incomprensibles para Isabela. Se sentía como una espina entre flores, una intrusa en un jardín ajeno, luchando por encontrar su lugar en un mundo que aún le era ajeno. Las palabras de su padre, «Nadie llorará tu ausencia», regresaban todas las noches como puñales, hiriendo su alma y reforzando la idea de su insignificancia. Sin embargo, había algo que la confundía, algo que rompía con sus expectativas de desprecio y frialdad. Kyle salía temprano, antes del amanecer, y regresaba al atardecer, trayendo consigo raíces, frutas silvestres y objetos tallados en madera, muestras de su conexión con la tierra y sus habilidades. Lo que más desconcertaba a Isabela era su silencio, una cualidad que antes la habría asustado, pero que ahora, en la aldea apache, adquiría un significado diferente. Él nunca exigía nada, nunca imponía su presencia, nunca la forzaba a hacer algo que no quisiera. A veces simplemente dejaba cosas cerca de ella, un collar de semillas vibrantes, un dibujo hecho en madera que representaba algún animal o símbolo tribal. Gesto tras gesto, Kyle, con su paciencia infinita y su respeto tácito, comenzaba a romper las defensas que Isabela había construido alrededor de su corazón herido. Aquello no era odio, ni desprecio, ni siquiera indiferencia. Era cuidado, y el cuidado para ella dolía más que el rechazo, porque era una emoción desconocida, una vulnerabilidad a la que no sabía cómo reaccionar. Una noche, incapaz de contener más su confusión, Isabela le preguntó: «¿Por qué no me rechazaste como lo harían los demás?». Kyle respondió sin dudar, con una voz grave como trueno distante que resonó en el silencio de la tienda: «Porque no veo con los ojos de los blancos». Isabela giró el rostro, intentando contener las lágrimas, su pecho apretado, la garganta seca. No sabía si aquello era consuelo o castigo, si era una liberación o una nueva carga. Solo sabía que por primera vez en su vida, alguien la veía entera, más allá de su apariencia, más allá de los prejuicios. Pero aún era pronto para confiar, para abrir su corazón herido. El verdadero amor a veces comienza en silencio. La madrugada apenas comenzaba a gatear sobre el horizonte cuando Isabela, con movimientos cuidadosos para no despertar a Kyle, empujó la piel que cubría la entrada de la tienda. El frío quemaba su piel como hielo invisible, un escalofrío que no provenía solo de la temperatura, sino también del miedo a lo desconocido, a la libertad que anhelaba pero que la aterraba. El silencio de la aldea era tan espeso que dolía en los oídos, una quietud casi sagrada que contrastaba con el torbellino de emociones que bullían dentro de ella. Cada paso sobre la tierra húmeda, cada huella que dejaba atrás, era un grito silencioso de libertad, un anhelo de escapar de una jaula invisible que paradójicamente había empezado a brindarle un tipo de cuidado que nunca conoció. No huía de Kyle, aunque su mente confundida aún no lo comprendía del todo. Huía de lo que él despertaba en ella, una ternura silenciosa que la desarmaba, una mirada que la veía demasiado, que penetraba las capas de dolor y desconfianza que había construido a lo largo de su vida. Su corazón latía apresurado, un tambor desbocado en su pecho mientras caminaba sin rumbo fijo, solo sabiendo que necesitaba salir, que necesitaba respirar lejos de ese mundo que parecía querer abrazarla cuando ella aún se sentía hecha para ser rechazada, para ser una sombra. Caminó durante horas, la oscuridad de la madrugada siendo su única compañera. El sol aún no había salido cuando las piedras del sendero comenzaron a herir sus pies descalzos, cada pisada un recordatorio de su desesperada huida. Subía por un sendero estrecho entre las montañas, sin rumbo, sin la valentía para mirar atrás,
para enfrentar la realidad que había dejado en la aldea. El paisaje era crudo, despiadado. Rocas rojas que se alzaban imponentes, arbustos secos que se aferraban a la vida en la aridez, y cuervos que rasgaban el cielo con sus gritos agoreros. Un presagio ominoso en el silencio del amanecer. Todo en ella gritaba miedo, pero una fuerza incomprensible la impulsaba a seguir adelante, a continuar su fuga hacia un destino incierto, hasta que el mundo giró. Tropezó con una raíz traicionera, cayó de lado y golpeó su cabeza contra una piedra con un sonido sordo que resonó en el silencio. El cielo se oscureció en un instante, aunque ya estaba oscuro, y Isabela se desmayó, hundiéndose en la oscuridad total, ajena al dolor y a la incertidumbre. La inconsciencia la reclamó, sumergiéndola en un abismo donde los sueños y la realidad se fusionaban en un manto de olvido. Cuando Isabela abrió los ojos, horas después, la confusión la envolvía como una manta pesada. No sabía dónde estaba, su memoria fragmentada por el golpe en la cabeza. Solo veía sombras danzando en la penumbra de una luz incierta y sentía algo cálido sobre su frente, una presión suave y constante que la reconfortaba. Era la mano de Kyle. Él estaba allí, sentado a su lado, su presencia silenciosa pero inquebrantable, sus ojos fijos en ella, sin alarde, sin reproche, solo una calma profunda que la observaba. Isabela intentó alejarse, un instinto primario de huida que aún la dominaba, pero su cuerpo no respondía, pesado y adolorido. Un dolor agudo recorría su cabeza, un martilleo constante que le impedía pensar con claridad. ¿Por qué?, murmuró ella, su voz apenas un susurro, sin fuerzas para articular más palabras, su mente aún envuelta en la neblina de la inconsciencia. «Porque eres mi responsabilidad», dijo Kyle con voz firme, una declaración que resonó en el aire llena de una determinación inquebrantable. Pero Isabela sintió que no era solo eso. Había algo más en esa mirada, una mezcla compleja de rabia contenida y un cuidado verdadero, un afecto silencioso que la conmovía hasta lo más profundo de su ser. Él la envolvió en una manta gruesa, sus movimientos precisos y protectores, y con una fuerza sorprendente la colocó en su caballo. El viaje de regreso a la aldea fue un borrón para Isabela, pero sintió la calor del cuerpo de Kyle rozando su espalda, el olor a humo y cuero que lo envolvía, un aroma que, extrañamente, la hacía sentir segura. Cerró los ojos por primera vez, no para huir, no para escapar, sino para descansar, para entregarse a la protección de aquel hombre que, contra todo pronóstico, se había convertido en su guardián silencioso. En los días siguientes, Kyle no se alejó de ella. Cambiaba los paños de la herida en su frente con delicadeza, preparaba sopas calientes con hierbas, amargas que a pesar de su sabor, parecían curarla desde dentro, y susurraba palabras en apache que ella no comprendía, pero que calaban en su alma como canciones antiguas, llenándola de una calma inusual. Las mujeres de la aldea apache, antes distantes y misteriosas, comenzaron a acercarse a Isabela, dejando a su lado flores silvestres de colores vibrantes, frutas frescas recogidas de la tierra y sonrisas tímidas que comunicaban más que 1000 palabras. Poco a poco, Isabela empezó a sentir que no solo era tolerada en aquel lugar desconocido, sino que era cuidada, quizás incluso deseada, no como una mujer de belleza visible según los estándares del lamento seco, sino como un alma viva, digna de afecto y respeto. Era una sensación extraña, nueva, que la hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo la llenaba de una esperanza incipiente. Una tarde, al despertar de un sueño reparador, Isabela encontró al lado de su estera una cesta tejida con maestría, llena de cortezas secas de árboles, y una pequeña escultura tallada en madera.
Era la figura de una mujer, con las manos delicadamente posadas sobre el corazón, y a su lado una inscripción en español mal escrito, pero cargada de significado: fuerte por dentro. Era un regalo de Cael, un mensaje silencioso que resonó en lo más profundo de su ser. Isabela sostuvo el objeto con las manos temblorosas, una emoción abrumadora invadiéndola. No eran lágrimas de dolor ni de tristeza, sino de un alivio profundo, de una gratitud que inundaba su alma. Por primera vez en su vida sentía que no tenía que demostrar nada a nadie, que podía simplemente ser, sin máscaras, sin pretensiones, sin la constante presión de cumplir con las expectativas de los demás. Esa misma noche, se sentó en la entrada de la tienda, observando el cielo estrellado que se extendía sobre las montañas. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, como promesas antiguas susurradas por el universo. Cael estaba a su lado, en silencio, su respiración tranquila acompañando la suya. No había preguntas, no había prisa, solo una presencia reconfortante que lo decía todo sin necesidad de palabras. Y en ese silencio, en la quietud de la noche apache, nació algo nuevo, una semilla apenas germinando en el corazón de Isabela. No era amor todavía, no de la forma que los cuentos de su pueblo describían, pero era una semilla, un inicio, un potencial, una semilla que, en el momento justo, haría florecer todo aquello que ella creía haber perdido para siempre. Su dignidad, su valor, su capacidad de amar y ser amada. La oscuridad de su pasado comenzaba a ceder ante una luz tenue pero persistente. Los días en la aldea apache transcurrían con un ritmo propio, diferente al de lamento seco, un compás marcado por el amanecer y el canto de los pájaros que sobrevolaban las tiendas de pieles. Isabela, aún con la cicatriz reciente en la frente como un mapa de su dolor y su renacimiento, comenzaba a salir de la sombra del miedo que la había acompañado toda su vida. Por primera vez sentía el tiempo de una forma distinta, no como una prisión de la que anhelaba escapar, sino como una danza lenta, una melodía que empezaba a enseñarle algo nuevo, algo profundo sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. Las mujeres de la aldea, que al principio la habían observado con cautela desde lejos, con el tiempo comenzaron a acercarse, rompiendo la barrera invisible que las separaba. Este acercamiento gradual fue un bálsamo para el alma de Isabela, una confirmación de que estaba siendo aceptada en este nuevo mundo. El primer paso hacia esa aceptación lo dio Yara, una mujer de ojos serenos y piel curtida por el sol, una presencia cálida y acogedora. Ella se acercó a Isabela y con un gesto de confianza colocó en sus manos una manta desgarrada. ¿Sabes coser?, preguntó Yara, su voz suave y expectante. Isabela no respondió con palabras, solo tomó la manta, examinó la tela con la mirada experta de quien conoce el arte de la costura y asintió levemente con la cabeza. Esa tarde, sentada bajo la sombra protectora de un árbol, Isabela comenzó a coser. Sus dedos, antes constreñidos por las imposiciones de su padre y la necesidad de lujo, reencontraron el ritmo antiguo de hilos y agujas. Pero allí no había sedas finas ni encajes delicados, solo pieles rústicas y telas puras, materiales que reflejaban la autenticidad y la simplicidad de la vida apache. Sus manos danzaban libres, creando puntadas firmes y precisas, remendando no solo la manta, sino también partes de su propia alma. Este acto de creación y utilidad marcó el inicio de su verdadera integración en la aldea, un camino hacia la sanación y el reconocimiento. Yara regresó al día siguiente, no sola, sino acompañada por otras 2 mujeres de la aldea, sus rostros curiosos y sus sonrisas tímidas. Después llegaron más, una a una, trayendo consigo ropas rotas que necesitaban ser remendadas,
bolsas por hacer con pieles de animales y cueros que debían ser trenzados para diversos usos. Isabela no hablaba mucho, su naturaleza silenciosa permanecía, pero las sonrisas en los rostros de las mujeres comenzaron a surgir, tímidas al principio, luego más abiertas y sinceras. Los ojos femeninos de la aldea, que antes la veían con recelo o curiosidad distante, empezaron a verla no como una intrusa extranjera, sino como una hermana, una igual, una parte integral de su comunidad. En cada prenda que restauraba, en cada puntada que daba, Isabela sentía que no solo remendaba la tela, sino que también remendaba partes de sí misma, reconstruyendo su propia identidad, su dignidad, su valor. Era un proceso de sanación mutuo, un intercambio silencioso de confianza y aceptación que transformaba tanto a Isabela como a la percepción que las mujeres de la aldea tenían de ella. Durante las mañanas, Isabela se sentaba junto a las demás mujeres bajo el sol radiante de las montañas, aprendiendo los secretos ancestrales de la aldea. Aprendió a teñir telas con raíces y bayas, extrayendo colores vibrantes de la propia tierra. Aprendió a hilar con los dedos, transformando fibras en hilos fuertes y duraderos. Un arte que requería paciencia y destreza. Aprendió a trenzar con el tiempo, creando patrones complejos que contaban historias y transmitían conocimientos. Por la tarde, cocinaba maíz sobre el fuego crepitante, el aroma dulce llenando el aire, y soplaba hierbas secas sobre las brasas, liberando fragancias que se mezclaban con el humo. Y a veces, en esos momentos de quietud y camaradería, cantaba una canción antigua de su infancia, una melodía olvidada incluso por ella misma, que surgía de lo más profundo de su ser. Los niños de la aldea, siempre curiosos y juguetones, comenzaron a acercarse, encantados por su voz dulce y melancólica. Una de ellas, pequeña como un botón de flor, tomó su mano con confianza y preguntó con inocencia: ¿Eres una princesa? Isabela rió, una risa sincera y libre, la primera en mucho tiempo que no estaba cargada de miedo o tristeza. No, pequeña, respondió con ternura, solo soy alguien que aprendió a quedarse, a encontrar su lugar en el mundo, a construir su propio reino donde antes solo había sombras. Kyle, como siempre, observaba a Isabela desde la distancia. Nunca invadía su espacio, nunca exigía nada de ella, pero sus ojos hablaban un lenguaje que solo ella comenzaba a comprender. Isabela notaba cuando él sonreía en silencio, una leve inclinación de sus labios, un brillo en su mirada, al verla ser aceptada por la comunidad, al presenciar su transformación. Era una aprobación silenciosa que valía más que cualquier palabra de elogio. Cuando ella pasaba junto a él, cargando canastos llenos de hierbas o pieles, él simplemente decía: «Trabajas bien». Y eso, viniendo de Kyle, un hombre de pocas palabras y gran profundidad, valía más que cualquier poema de amor, más que cualquier declaración grandilocuente. Era un reconocimiento a su esfuerzo, a su valía, a su capacidad de contribuir, un sello de aprobación que ella nunca había recibido de su propia familia. Sus palabras eran un bálsamo para su alma, confirmando que su trabajo y su presencia eran apreciados en este nuevo mundo. Una tarde en la que el viento sopló fuerte y levantó el polvo rojizo de la tierra, creando pequeñas espirales que danzaban en el aire. Kyle se acercó a Isabela con un paquete envuelto en cuero, su gesto cargado de una solemnidad que la llenó de curiosidad. «Es para ti», dijo, entregándoselo con manos firmes y seguras. Isabela lo abrió con cuidado, sus dedos rozando el cuero rugoso. Dentro había un vestido sencillo, hecho por él, cosido a mano con una dedicación evidente. No era bonito según los estándares del pueblo de Lamento Seco, con sus sedas y encajes, pero era fuerte, resistente y hecho con un cariño visible en cada puntada.
Era una prenda que hablaba de utilidad, de protección, de cuidado. Ella no dijo nada. Solo sostuvo la tela contra el pecho, sintiendo su textura, su calidez, y sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Y allí, frente a aquel hombre silencioso, Isabela entendió que estaba cambiando, no por él, sino por sí misma. Algo en ella empezaba a florecer, algo que el pueblo había pisoteado, algo que ahora respiraba libremente. Dignidad. Ya no era la moneda de cambio, ni la hija olvidada, ni la sombra. Era Isabela, mujer de manos firmes, de alma en reconstrucción y de un corazón que, aunque aún herido por el pasado, comenzaba a querer latir por alguien, por ese hombre de ojos oscuros como la noche de las montañas y la paciencia del tiempo. Era una tarde gris, inusual entre los cielos abrasadores que solían dominar las montañas apaches. Un viento suave soplaba por la aldea, como si la naturaleza misma respirara más despacio aquel día, envolviendo todo en una atmósfera de quietud expectante. Isabela caminaba entre las tiendas, llevando una cesta tejida con retazos de tela de colores vibrantes, cuando vio a un niño corriendo hacia ella, sus pequeños pies levantando una estela de polvo en el suelo. «Hay un regalo para ti», dijo él jadeando, con la voz entrecortada por el esfuerzo, entregándole un pequeño paño enrollado. Dentro, envuelta con cuidado, Isabela encontró una llave oxidada, antigua, cuya forma le resultaba extrañamente familiar, como un eco de un pasado casi olvidado. «Vino con los comerciantes del pueblo», completó el niño, su mirada curiosa observando la reacción de Isabela. Isabela reconoció aquella llave. Su corazón se detuvo en el pecho, un golpe seco que resonó en sus oídos. Había visto esa forma antes, años atrás, colgando del cuello de la vieja gobernanta de la casa de su padre, doña Elena. Pertenecía al baúl de su madre, un baúl que había desaparecido el mismo día en que su madre fue enterrada, hacía muchos años, envuelto en el misterio de un secreto silenciado. De repente, la tierra bajo sus pies pareció moverse, el mundo a su alrededor se volvió borroso. La visión se nubló por la revelación inesperada. Pero a pesar de la confusión, a pesar del impacto, ella supo lo que debía hacer. Con el permiso de los ancianos de la aldea, quienes observaban su angustia con una comprensión silenciosa, Isabela se dirigió hacia la pequeña cabaña de piedra que Cael había ayudado a construir fuera de la aldea. Era un refugio sencillo, utilizado para guardar objetos de los blancos que llegaban por el comercio, un lugar de encuentro entre dos mundos. Y allí, entre alfombras enrolladas y cestas con hierbas secas, encontró el baúl pequeño de madera oscura, con el cierre intacto, esperando ser abierto para revelar sus verdades ocultas. Las manos de Isabela temblaban incontrolablemente mientras giraba la llave oxidada en la cerradura del baúl. El sonido del clic resonó en el silencio de la cabaña como un trueno silencioso dentro de ella, un presagio de las revelaciones que estaban a punto de desatarse. Al abrirlo, un olor antiguo a flores secas y a tiempo transcurrido invadió el aire, un aroma que evocaba recuerdos difusos de su madre. Dentro del baúl, cuidadosamente guardados, encontró cartas amarillentas por el tiempo, telas bordadas con diseños delicados y un diario encuadernado en cuero, cuyo aspecto ya prometía secretos. Isabela se sentó en el suelo de tierra apisonada, el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho, un ritmo frenético que acompañaba la anticipación y el miedo. Con dedos temblorosos, tomó el diario y comenzó a leer. Cada palabra una revelación que la sumergía más profundamente en la historia oculta de su familia. La caligrafía era suave, redonda, inconfundiblemente la de su madre. Las primeras páginas hablaban de su juventud, de los sueños de escapar del pueblo de Lamento Seco,
de las esperanzas de un matrimonio por amor, una vida lejos de las imposiciones de su padre. Pero entonces la confesión, el secreto que cambiaría todo lo que Isabela creía saber sobre sí misma y su familia. Amé a un hombre antes que a Ricardo, decía la Escritura. De su madre, un hombre de ojos de fuego y alma de piedra, un apache. Su nombre era Atzin. Él fue mi secreto, mi fuga, mi pecado. Isabela contuvo la respiración, el impacto de las palabras helándole la sangre. Continuó leyendo, su mente luchando por procesar la magnitud de la revelación. Huí con él por una semana. Juré que dejaría todo atrás, que sería libre, pero me encontraron. Me arrastraron de vuelta y me dijeron que la vergüenza sería escondida con silencio. Nadie lo sabría jamás. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza, un eco de dolor y arrepentimiento. Pero yo estaba embarazada y Ricardo aceptó por orgullo, por conveniencia. Las palabras parecían escupir brasas sobre su pecho, quemándola desde dentro. Mi hija nació con ojos oscuros y piel morena, una marca de la sangre que llevaba. Ella nunca lo sabrá, nunca podrá saberlo. Es mi castigo, mi amor prohibido, mi secreto enterrado. Isabela soltó el diario, las manos cubriendo su rostro, las lágrimas brotando sin control, cayendo como lluvia fuerte sin pedir permiso. Gritó sola en la cabaña, sintiendo que la tierra giraba bajo sus pies, que su mundo se desmoronaba. Ella no era hija de Ricardo Solano, ella era hija de un apache. Todo cobraba sentido. El rechazo de su padre, el desprecio de sus hermanas, la forma en que siempre se sintió extranjera en su propia casa. Pero junto con el dolor vino el pánico, una nueva y aterradora revelación. Si su padre era Atzin, un apache, entonces Kael era su hermano. La cabeza de Isabela se llenó de recuerdos, imágenes y sensaciones que antes no tenían explicación, pero que ahora encajaban como piezas de un rompecabezas cruel. Las miradas de Kael, su silencio, su inquebrantable cuidado desde el primer día, todo cobraba un nuevo y aterrador significado. ¿Sería por eso? ¿Él lo sabía? ¿Estaba jugando con ella o también cargaba con esa misma duda desgarradora? El pánico la invadió, un frío glacial que le recorrió la espina dorsal. Sin pensar, sin un plan, impulsada únicamente por el torbellino de emociones, Isabela corrió, abandonando la cabaña con el diario en la mano. Llegó a la aldea llorando, sus piernas flaqueando bajo el peso de la revelación, sus ojos hinchados y rojos por las lágrimas saladas que no cesaban. El dolor de la traición y la confusión de su propia identidad la consumían, convirtiéndola en un mar de angustia incontrolable. Encontró a Kael solo, sentado a la sombra de un árbol, trenzando cuero con la calma que lo caracterizaba, ajeno al cataclismo que se desataba en el alma de Isabela. «¿Quién soy para ti?», gritó ella, su voz desgarrada por la emoción, una mezcla de rabia y desesperación. Kael se levantó lentamente, sus ojos firmes y penetrantes, pero su rostro tenso, revelando una preocupación silenciosa. «Leí el diario», dijo Isabela, alzando el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo, una prueba irrefutable de la verdad que la había destrozado. «Mi madre, mi padre, tú, somos hermanos». Un silencio sofocante cayó sobre los dos, un abismo de incomprensión y dolor. Kael no se movió, su mirada fija en el diario, procesando las palabras de Isabela. El aire se volvió denso, cargado de una tensión insoportable, hasta que él finalmente habló, su voz un murmullo que apenas rompía la quietud del momento. La revelación que cambiaría sus vidas para siempre estaba a punto de ser confirmada o refutada en un instante que parecía extenderse eternamente. Sabía que había una historia, los
Ancianos comentaban, pero nunca tuve certeza, nunca supe el nombre, respondió Cael, su voz baja, casi inaudible. Un silencio pesado volvió a caer sobre ellos, cargado de la incertidumbre y el dolor de una verdad a medias. ¿Y ahora?, susurró Isabella con voz quebrada, el miedo aún atenazando su garganta. Cael se acercó despacio, sus movimientos medidos, una calma que contrastaba con la agitación de Isabella. Tomó el diario de las manos temblorosas de ella, sus ojos recorriendo las líneas escritas por su madre, buscando la confirmación de lo que ya sospechaba. Leyó una línea, luego otra, su mirada concentrada en el nombre que revelaría la verdad. Atsin, murmuró. Él era mi tío. Isabella soltó el aire con fuerza, un suspiro de alivio que liberó la tensión acumulada en su pecho. Sus piernas cedieron, débiles por la emoción y el impacto de la revelación. Cael la sostuvo, sus brazos fuertes rodeándola, impidiendo que cayera. «No eres mi hermana, Isabella», dijo él con firmeza, sus palabras un bálsamo para el alma de ella. Isabella lloraba, pero no de dolor, sino de una mezcla compleja de alivio, confusión y una naciente esperanza. Cael la abrazaba, su presencia reconfortante en medio de aquel torbellino de emociones. Y en medio de aquella confusión de sangre, dolor y revelaciones que sacudían sus mundos, lo que nació fue un nuevo sentimiento. Ahora no había obligación, no había la sombra de una guerra entre sus mundos. Había libertad. La pesadilla de ser hermana de Cael se disipaba, abriendo paso a una realidad que aún no podía comprender del todo, pero que la liberaba de una carga insoportable. El cielo de aquella noche parecía más estrellado que nunca, pero para Isabella todo estaba aún envuelto en niebla. Su cabeza aún latía con las palabras del diario, con el nombre del apache que había sido su padre, con la revelación de que Kel no era su hermano, sino sobrino de aquel hombre perdido en el tiempo. Caminaba sin rumbo, sus pies arrastrándose por la tierra, seca, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, el dolor y la confusión aún aferrándose a su alma. A lo lejos, la fogata de la aldea titilaba como un corazón latiendo en la oscuridad, un faro de calidez y comunidad al que, sin embargo, Isabella no se sentía lista para volver. Estaba despojada de todo, de la identidad que creía tener como hija de don Ricardo Solano, de la vergüenza que siempre cargó por su apariencia, del miedo que la había acompañado desde niña, la sombra que siempre fue. Era una hoja en blanco, aterradoramente libre, sin el peso de un pasado que resultó ser no era suyo. Pero esa libertad, en ese instante, se sentía más como un abismo que como una oportunidad, un vacío que la llenaba de vértigo. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella, suaves y firmes, que no presagiaban amenaza, sino una presencia conocida. Era Cael, sin prisa, sin armas, sin la máscara del guerrero, solo el hombre que había llegado a conocer en el silencio de las montañas. Se acercó con la firmeza de quien no teme al silencio ni a la verdad, y se detuvo a un palmo de distancia, respetando su espacio, pero ofreciendo su cercanía. «Yo también tenía dudas», dijo él con voz baja, como el viento entre los árboles, un murmullo que apenas rompía la quietud de la noche. Sabía que Atsin tuvo una hija, pero su nombre nunca llegó a mí. Nunca supe quién era esa mujer. Isabella alzó los ojos lentamente, su mirada encontrándose con la de él. La luz de la luna, plateada y suave, se reflejaba en el rostro de Cael, revelando algo que ella nunca había visto con tanta claridad, un dolor contenido, no por ella, sino por todo lo que ambos habían perdido, por una historia que nunca fue contada, un legado de secretos y verdades ocultas que los había afectado a ambos. «Nunca lo imaginaste», susurró Isabella, su voz apenas un hilo, aún asimilando la profundidad del dolor de Cael. Él la miró a los ojos, una intensidad que la atravesó.
Lo imaginé, por eso me callé, por eso nunca me acerqué de... ¿Verdad? Si tú eras mi hermana, prefería mantener la distancia que arriesgar herirte con un sentimiento que yo no podía controlar. Isabela cerró los ojos en ese instante, las palabras de Kael resonando en su alma, revelando la magnitud de su sacrificio silencioso, porque en ese momento lo entendió. Kael la amaba en silencio, con un cuidado que rozaba lo sagrado, con una paciencia infinita desde el primer día en que la conoció. Pero se contuvo, se obligó a mantener la distancia por miedo a manchar su sangre, por respeto a un lazo que creía existía. Era un amor puro, desinteresado, forjado en la adversidad y la comprensión silenciosa. Un amor que había florecido en la aridez de su existencia. ¿Y ahora?, preguntó Isabela con la voz entrecortada, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y miedo. Ahora que sabemos que no lo somos, ¿qué hacemos con todo esto? Kael no respondió de inmediato. Bajó la mirada, tomó una pequeña piedra del suelo, la hizo rodar entre sus dedos con una lentitud deliberada, como si buscara las palabras precisas en el silencio del desierto. Finalmente, alzó los ojos, fijos en los de Isabela, y dijo con una voz clara y resonante: «Ahora tú eliges». Isabela lo miró, a ese hombre que la aceptó cuando todos la rechazaron, ese hombre que la trató con dignidad cuando ella solo conoció el desprecio, ese hombre que no la tocó, aún deseándola, por un respeto profundo que ella jamás había experimentado. Tú sabías que yo era diferente y aún así nunca apartaste la mirada, dijo ella en voz baja, casi para sí misma, una verdad que la liberaba de las cadenas de su pasado. Kael asintió, sus ojos fijos en los de ella, una pregunta silenciosa y profunda en su mirada que parecía abarcar siglos de historias no contadas. «¿Todavía quieres huir?», preguntó, su voz suave como una caricia en la quietud de la noche. Isabela sintió un nudo en la garganta, pero no era de dolor ni de miedo. Era un nudo de liberación, de una emoción tan poderosa que la desbordaba. Dio un paso hacia adelante, luego otro, acortando la distancia entre ellos. Puso sus manos en el rostro de Kael, sintiendo la textura de su piel marcada por el sol y por el tiempo, el calor de su vida, la solidez de su presencia. El silencio que antes pesaba entre ellos, ahora acogía, invitaba a la conexión, a la verdad. «No, ya no quiero huir», susurró, sus palabras llenas de una convicción que nunca antes había sentido. Y fue allí, bajo las antiguas estrellas de las montañas, estrellas que habían sido testigos de incontables historias de amor y dolor, que Isabela posó sus labios sobre los de Kael. Fue un beso sin prisa, sin miedo, un beso que no era de posesión ni de urgencia, sino de elección. Era el beso de dos almas que habían sido quebradas por historias que no les pertenecían, por secretos que las habían mantenido separadas, pero que ahora decidían escribir la propia, forjar un nuevo destino juntos. Cuando se separaron, los ojos de Isabela aún estaban llenos de lágrimas, pero había luz en ellos, una luz que Kael reconoció, una luz que hablaba de esperanza y renacimiento. «Eres la flor que brotó en la roca», susurró él. Sus palabras un reconocimiento a la fuerza y resiliencia de Isabela, y ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó la oscuridad de la noche, porque ahora, por fin, comprendía que la belleza que todos le negaron no estaba en los rasgos del rostro, sino en el coraje de permanecer de pie, de florecer en la adversidad. La noticia corrió como fuego en paja seca por el pueblo de Lamento Seco. Isabela Solano había vuelto. El pequeño pueblo, con sus calles angostas y sus ojos aún más estrechos, se detuvo para mirar, la sorpresa y el asombro pintados en cada rostro. Las mujeres dejaron las bateas de ropa a medio lavar en el río. Los hombres silenciaron sus charlas en las terrazas de las casas. El chismorreo cesó. Hasta la vieja campana de la iglesia de San Patricio
pareció dudar al sonar, como si percibiera que el regreso de Isabela no era un evento ordinario, sino algo que desafiaba sus propias tradiciones. Pero no era la misma Isabela que se había ido, la sombra humillada que partió en silencio hacia un destino incierto. La mujer que bajó del caballo al lado de Cael ya no era la joven cabizbaja, de vestido apagado y alma encogida, que se había marchado como moneda de cambio. Venía con la cabeza erguida, una postura que irradiaba una nueva confianza y dignidad. Su cabello, antes recogido y oculto, ahora estaba suelto al viento, trenzado con cintas rojas vibrantes que danzaban con cada movimiento, un símbolo de su renacimiento. Vestía una túnica simple de lino rústico, marcada por diseños tribales bordados a mano, cada puntada contando una historia de su nueva vida. Sus pies firmes tocaban el suelo como quien tiene raíz y dirección, como si la tierra misma la reconociera y la sostuviera, y en sus ojos, los mismos ojos profundos que antes guardaban secretos, ahora había fuego, una chispa de determinación y fuerza que hipnotizaba a quienes la miraban. Las hermanas, Lucía y Sofía, la observaron desde el balcón de la casa grande, la antigua hacienda Solano. Tenían el mismo brillo dorado de siempre en el cabello, las ropas elegantes y las sonrisas ensayadas que usaban como armas en su mundo de apariencias. Pero al ver a Isabela, algo en ellas se rompió. La belleza que siempre habían usado como escudo, su única fuente de valor, parecía vacía, insignificante frente a la presencia imponente de su hermana. ¿Es ella de verdad?, susurró Sofía, la incredulidad en su voz. No puede ser, respondió Lucía, negándose a creer lo que sus ojos veían. Pero sí lo era. Isabela se acercó a la casa de su padre, la vieja puerta de madera que había sido testigo de tantos de sus sufrimientos. Aún rechinaba del mismo modo al abrirse, un sonido familiar y opresivo. Don Ricardo apareció en la entrada, su figura imponente, pero ahora con el cabello más blanco y el rostro más seco, surcado por arrugas que no eran de sabiduría, sino de dureza. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, fríos, calculadores, desprovistos de cualquier calidez paternal. «¿Por qué has vuelto?», preguntó él con voz dura, una mezcla de sorpresa y desaprobación en su tono. «Por necesidad», respondió Isabela con firmeza, su voz clara y segura, sin el menor rastro de la timidez de antaño. «Una enfermedad alcanzó parte de la aldea. Venimos a buscar ayuda, medicina, alivio». Don Ricardo cruzó los brazos sobre su pecho, una postura defensiva que intentaba imponer su autoridad. «¿Y crees tener derecho a pedir algo después de habernos avergonzado?», espetó, sus palabras cargadas de desprecio. Isabela sonrió, pero no era una sonrisa de miedo o sumisión, sino de respuesta, una expresión de poder y verdad que desarmó a su padre. «El único que debería sentir vergüenza aquí es quien entregó a su hija como si fuera un animal de cambio», replicó, sus palabras resonando con una fuerza inesperada en la plaza llena de gente. Un murmullo cruzó la multitud, los vecinos se miraban entre sí, nadie tenía el valor de interrumpir, hipnotizados por la confrontación. Cael se mantuvo en silencio detrás de ella, una presencia sólida y protectora, no por miedo, sino porque ese momento era de Isabela, su victoria personal. Isabela miró alrededor, vio rostros que antes la ignoraban o la miraban con desdén. Ahora no podían apartar la vista, pero no era su belleza exterior lo que los hipnotizaba. Era la forma en que se movía, cómo hablaba, cómo respiraba. Se había convertido en una presencia, en una fuerza innegable. «No volví para ser aceptada», continuó, su voz clara y potente. «Volví porque me convertí en más de lo que ustedes permitieron que yo fuera». Sus hermanas, Lucía y Sofía, bajaron la mirada en silencio, incapaces de sostener la de Isabela. Don Ricardo Solano dio un paso al frente.
intentando con desesperación mantener el control de la situación, de su autoridad menguante frente a la fortaleza inquebrantable de su hija. «Tú no eres un asolano de sangre», dijo, escupiendo cada palabra con veneno, su voz cargada de un desprecio que ya no la hería. «Nunca lo fuiste». La revelación que había buscado mantener enterrada durante tantos años, ahora era un arma que él mismo blandía, intentando denigrarla. Pero Isabela no se inmutó. Se acercó despacio, sus movimientos medidos y llenos de una calma que desarmaba, y con una voz que resonó en la plaza, llena de convicción, dijo: «Gracias a Dios». La frase, pronunciada con tal sinceridad y alivio, dejó a su padre sin palabras. La multitud contenía el aliento, expectante. Se volvió entonces hacia el pueblo reunido, cada rostro un espejo de sorpresa y asombro, y completó su declaración, su voz alta y clara, proclamando su verdad. «Ya no cargo el nombre de un hombre que me negó. Llevo el nombre que el corazón me dio, el nombre que la tierra y el fuego me otorgaron en un nuevo nacimiento. Y hoy es Él quien está a mi lado». Extendió la mano hacia Cael, quien la tomó sin miedo, su gesto una promesa silenciosa de apoyo y compañerismo. Fue la primera vez que Isabela, en toda su vida, se sintió vista por completo, no solo en su apariencia, sino en la totalidad de su ser, en su fortaleza interior, y más aún respetada. Ese día, el pueblo de Lamento Seco vio algo que nunca entendió, algo que desafiaba sus estrechos conceptos de belleza y valor, que la verdadera belleza no brilla en la piel, sino que late en el coraje de quien enfrenta el pasado con dignidad, y que la mujer a la que un día llamaron fea, ahora era luz. Su transformación era un faro, una lección para todos aquellos que la habían subestimado. El sol naciente teñía de dorado las montañas que rodeaban la aldea apache, un espectáculo de colores que anunciaba un nuevo día. El cielo, antes rojizo por la primera luz, ahora era un manto de suave naranja, una paleta vibrante que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La brisa fresca de la mañana traía consigo el aroma de hierbas quemadas, flores silvestres que comenzaban a abrir sus pétalos y tierra húmeda, una sinfonía de fragancias que llenaba el aire. Era día de ritual, un momento sagrado para la comunidad, y Isabela se despertó temprano, sintiendo la solemnidad del momento. Se vistió con una túnica clara, cuidadosamente bordada por sus propias manos, con líneas curvas que imitaban el vuelo grácil de los pájaros, un símbolo de su libertad recién encontrada. En su cabello trenzó semillas, pequeñas, plumas de aves y dijes de cobre que brillaban con la luz del amanecer. Cada hebra era un símbolo de su viaje, cada detalle un paso hacia su nuevo destino, hacia la mujer en la que se estaba convirtiendo. Las mujeres de la aldea la esperaban en círculo alrededor de la gran fogata, cuyas llamas danzaban en el centro, proyectando sombras alargadas sobre sus rostros serios y expectantes. Yara, ahora su amiga del alma, le sonrió con ternura, sus ojos transmitiendo una conexión profunda, y colocó en las manos de Isabela una pequeña copa de barro, un objeto sencillo pero cargado de significado. «Hoy renaces», le dijo Yara, sus palabras resonando con la promesa de una nueva vida. Isabela caminó hasta el centro del círculo, donde el chamán la aguardaba con un collar de cuentas rojas que adornaba su cuello y un bastón de madera tallado, símbolo de su sabiduría. El silencio a su alrededor era casi sagrado. Incluso los niños, siempre inquietos y juguetones, estaban sentados en silencio, con los ojos bien abiertos, como si supieran que ese momento era más grande que ellos, que presenciaban algo trascendental. Cael estaba allí también, de pie al margen del círculo, los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos fijos en ella, pero ahora no como guardián, sino como compañero, cómplice y testigo vivo de su metamorfosis, de su renacimiento.
El chamán, con movimientos lentos y deliberateos, levantó una mano, esparciendo humo perfumado sobre Isabella, un incienso sagrado que purificaba el aire y la preparaba para el ritual. Entonces habló con voz pausada, ronca, como si llevara 1000 años sobre sus hombros, una voz que resonaba con la sabiduría de generaciones. Hoy, ante nuestra tierra, nuestros antepasados y el gran espíritu que todo lo ve, damos un nuevo nombre a aquella que llegó con dolor, vivió en silencio y ahora florece con honor, proclamó el chamán. Isabella sintió arder el pecho, no de miedo, sino de una emoción tan profunda que la desbordaba. Todo lo que le habían quitado en su vida anterior, todo el dolor y la humillación, ahora se reorganizaba dentro de ella, transformándose en una fuerza inquebrantable, una luz que emanaba de su interior. Era un renacimiento, una resurrección de su espíritu. A partir de este día, continuó el chamán, su voz llenando el aire con la solemnidad del momento, serás llamada Itzeltaya, que significa luz sobre la roca. El sonido de ese nombre llenó el aire, resonando con una fuerza y una eternidad que conmovieron a todos los presentes. Era distinto a cualquier nombre que hubiera conocido, no cargaba con el peso de familias que la negaron, ni con la etiqueta que impusieron a su apariencia, a su supuesta fealdad. Era suyo, elegido por el alma, aplaudido por la tierra y por todos aquellos que ahora la veían por lo que realmente era. Isabella cerró los ojos, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas silenciosas, pero no de dolor, sino de una gratitud abrumadora. El collar de cuentas rojas fue colocado en su cuello, el bastón tallado entregado en sus manos, no como un arma, sino como un símbolo de sabiduría y liderazgo. Era el renacimiento de una mujer que ya había sido todo, invisible, indeseada, negociada, pero que ahora era guía, un faro de esperanza para su gente. En los días siguientes, Isabella, ahora conocida como Itzeltaya, o simplemente Itzel por la gente de la aldea, comenzó a tejer un nuevo tapiz de vida, no solo para ella, sino para toda la comunidad apache. Creó un espacio donde los niños, antes limitados por las enseñanzas orales, aprendían a dibujar letras en la arena, a contar las estrellas en el vasto cielo nocturno y a escuchar historias que conectaban su pasado con su futuro. Itzel unió saberes blancos e indígenas, entrelazando culturas con la misma delicadeza y respeto con que cosía telas. Sus métodos eran innovadores. Sus enseñanzas se esparcían como el agua en la tierra sedienta, nutriendo las mentes jóvenes y abriendo nuevos horizontes. Ella entendía que el conocimiento no tenía fronteras, que la sabiduría residía en la capacidad de aprender de todas las fuentes, uniendo lo mejor de dos mundos que antes se consideraban irreconciliables. Hombres y mujeres de la aldea venían a ella en busca de consejos, no por imposición de su nueva posición, sino por una confianza genuina que había ganado con su ejemplo y su sabiduría. Veían en ella una firmeza sin dureza, una voz sin grito, un poder sin orgullo. Itzel escuchaba con paciencia, ofrecía soluciones con sabiduría y guiaba con empatía, convirtiéndose en un faro para su gente. Y todos la llamaban por su nuevo nombre, Itzeltaya, un nombre que resonaba con la luz que ella había traído a la aldea, un nombre que celebraba su transformación y su liderazgo. Kael, ahora libre para amar sin el miedo de un lazo prohibido, reconstruyó a su lado una casa de piedra y madera, un hogar que simbolizaba la unión de sus almas y de sus culturas. Allí plantaron flores silvestres que adornaban la entrada, guardaron libros que enriquecían sus mentes y escribieron juntos nuevas historias, entrelazando sus vidas en un futuro compartido. Él nunca dejó de ser guerrero, un protector de su pueblo, pero a su lado descubrió que amar era la mayor batalla y la más hermosa de todas.
una lucha constante por la comprensión, el respeto y la conexión profunda. Cierta noche, bajo el mismo cielo estrellado que los había unido en el inicio de su nueva historia, Isabela, o mejor dicho, Itzel, se sentó con Kael en la puerta de su casa, de piedra y madera. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, creando una melodía susurrante que envolvía el ambiente, y el mundo entero parecía en paz, un contraste armonioso con las tormentas que una vez habían sacudido sus vidas. Habían construido no solo una casa, sino un santuario de amor y comprensión, un lugar donde sus almas podían descansar. «Si pudieras volver al día en que fui entregada», dijo ella con voz serena, una pregunta que flotaba en el aire, cargada de reflexión. «¿Me aceptarías de nuevo?» Kael sonrió sin dudar, una sonrisa que iluminó la oscuridad de la noche, una expresión de amor incondicional que disipó cualquier sombra de duda. «No», respondió Kael con firmeza, su voz resonando con una convicción que llenó el corazón de Itzel. «Porque ahora fuiste tú quien eligió quedarse». Y en esa respuesta, en la simplicidad y profundidad de esas palabras, estaba el fin de un ciclo, el cierre de un capítulo de dolor y el comienzo de un nuevo mundo, un universo de posibilidades forjado por la elección y el amor verdadero. Habían pasado años desde el día en que Isabela, ahora Itzeltaya, recibió su nuevo nombre ante la aldea, un testimonio viviente de su transformación. Las arrugas habían tocado suavemente las comisuras de sus ojos, marcas del paso del tiempo, pero el brillo en ellos era aún más fuerte, una luz que reflejaba la sabiduría y la serenidad que había encontrado. La mujer que un día fue llamada fea, rechazada y olvidada, ahora era maestra de historias, guía de jóvenes, un símbolo viviente de fuerza e identidad para toda la comunidad apache. Su presencia era un faro, su vida una leyenda que inspiraba a todos a su alrededor. Era el inicio de la primavera y las flores silvestres volvían a cubrir los campos que rodeaban la aldea como bordados delicados de la tierra. Un tapiz vibrante de colores que anunciaba la renovación y la vida. En el centro de la aldea, bajo el sol suave de la mañana, un grupo de niñas se sentaba en círculo, sus ojos atentos y curiosos, sus risas sueltas y melodiosas llenando el aire, sus cabellos recogidos con cintas de colores brillantes enmarcaban rostros llenos de expectación. En el centro del círculo, una joven de poco más de 30 años, de piel morena y cabello largo que caía como una cascada, sostenía un libro. Su mirada mezclaba dulzura con firmeza, una combinación que denotaba sabiduría y empatía. Abría un libro antiguo de tapa gruesa y páginas amarillentas, un tesoro que guardaba historias de tiempos pasados. Hoy vamos a escuchar la historia de una mujer que nació prisionera, pero se convirtió en reina de su propio destino, dijo la joven, sonriendo, sus palabras capturando la atención de las niñas. Las pequeñas se agitaron de emoción, algunas se recostaron sobre la hierba fresca, otras tomaron las manos de sus amigas como si ya supieran que esa historia era especial, diferente a todas las demás. La joven narradora se llamaba Nayeli, hija de Isabela, o mejor dicho, de Itzel. Pasó la primera página del libro, y allí, escrito a mano con letra firme y poética, estaba el título, La hija de la tierra y del fuego. Dicen que era fea, comenzó Nayeli con voz suave, que no tenía brillo en los ojos ni encanto en el rostro. Dicen que fue entregada en matrimonio por vergüenza, pero lo que nadie sabía es que tenía una belleza que el mundo no podía ver, porque el mundo tenía los ojos ciegos. Las niñas suspiraron. Una de ellas susurró, «Parece historia de reina». Nayeli continuó, su voz envolviendo a las pequeñas en el relato. Fue llevada lejos,
a tierras que los blancos temían. Pero allí, entre montañas y silencio, encontró a alguien que no miraba con los ojos, miraba con el alma. Nayeli hizo una pausa, su mirada recorriendo los rostros atentos de las niñas, construyendo la expectativa antes de la parte más poderosa de la historia. Pero lo más hermoso, dijo emocionada, su voz cargada de la verdad que su madre le había enseñado, es que ella no esperó ser salvada. Ella misma se reconstruyó. Las palabras resonaron en el círculo, un eco de empoderamiento y resiliencia. Cosió su dignidad con sus propias manos, puntada a puntada, eligió el amor verdadero, ese que no busca la apariencia, y eligió quedarse en un lugar que la vio por lo que era, no por lo que parecía. Y cuando todos creían saber su valor, cuando su antiguo pueblo la había etiquetado y descartado, ella demostró que era más grande que cualquier apariencia, más fuerte que cualquier prejuicio. La historia de su madre era un faro de esperanza, un testimonio de que la verdadera fortaleza reside en el interior, no en lo superficial. Las niñas ahora guardaban un silencio absoluto, sus ojos fijos en Nayeli, absortas en el relato, cada palabra calando hondo en sus jóvenes mentes. ¿Y saben qué pasó?, preguntó Nayeli sonriendo, su pregunta un puente entre la historia y la realidad de ellas. Se convirtió en nombre de historia, de aldea, de respeto, y su nombre sigue siendo susurrado cada vez. Que una niña cree que no necesita ser bonita para ser grandiosa. Al final de la lectura, las niñas aplaudieron con palmas suaves, un gesto de respeto por algo sagrado, por una verdad que las había conmovido. Nayeli cerró el libro con cariño y alzó la mirada hacia el cielo, donde el sol descendía lentamente, tiñendo todo de dorado, un final perfecto para la historia. A lo lejos, de pie frente a la puerta de su casa, Itzel observaba la escena con una sonrisa serena, una expresión de paz y satisfacción en su rostro. Su cabello era ahora gris, recogido en un moño alto, un signo de la sabiduría adquirida con el paso de los años. A su lado, Kael trenzaba ramas secas en una nueva escultura de madera, una dedicación silenciosa a su arte y a su vida compartida. Los dos no hablaban, no lo necesitaban. Su conexión trascendía las palabras, una comprensión profunda que solo el tiempo y las experiencias compartidas podían forjar. Y a su alrededor crecía una nueva generación, hecha de raíces, de memoria, de fuego y de perdón, una generación que llevaba consigo el legado de Isabela, la luz sobre la roca. Porque Isabela no venció a pesar del dolor, venció gracias a él. Cada humillación, cada rechazo, cada lágrima derramada se convirtió en un cimiento para su fortaleza, en el combustible que encendió la llama de su resiliencia. Su historia no era solo suya, era de todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles, rechazadas, silenciadas, de todas las que aprendieron que el valor no está en el espejo ni en la mirada superficial de los otros, sino en la llama que se enciende en el interior, incluso en la oscuridad más profunda. La narrativa de su vida se convirtió en un eco, una voz que resonaba en el tiempo, inspirando a generaciones a encontrar su propia luz y a aceptar su verdadero yo, sin importar las adversidades. Su legado trascendía su propia existencia, transformándose en un faro de esperanza y empoderamiento para aquellos que buscaban su propio camino. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a darle me gusta, a comentar desde qué parte del mundo me escuchas y a suscribirte al canal. Hay muchas historias como esta esperando ser contadas, esperando encontrar oídos que las escuchen y corazones que las sientan. Historias de superación, de amor, de resiliencia y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Historias que demuestran que la belleza va más allá de lo que los ojos pueden ver,
que el valor reside en la autenticidad y que el destino puede ser reescrito con valentía y amor. Tu participación ayuda a que estas voces se escuchen, a que estos relatos encuentren su camino hacia quienes necesitan escucharlos. Después de la despedida del narrador, el eco de la historia de Isel se mantuvo en el aire de la aldea Apache, susurrando entre las montañas y los campos de cactus. La vida de Isel y Kael continuó, entrelazada con el ritmo de la naturaleza y las tradiciones ancestrales. La casa de piedra y madera que Kael había reconstruido a su lado se convirtió en el corazón de su mundo, un refugio donde el amor y la sabiduría florecían. Allí, las flores silvestres que plantaron en la entrada florecían con cada primavera, sus colores vibrantes, un testimonio de la belleza que habían encontrado en la sencillez. Los libros que guardaban en sus estantes no solo eran objetos, sino portales a nuevas ideas, a conocimientos que enriquecían sus mentes y expandían sus horizontes. Juntos escribían nuevas historias, no solo en papel, sino en el tejido mismo de su vida diaria, en cada decisión, en cada acto de amor y respeto mutuo. Kael, aunque nunca dejó de ser un guerrero, un protector de su pueblo, encontró en el amor por Itzel la mayor de sus batallas y la más hermosa. Descubrió que la verdadera fuerza no radicaba solo en la habilidad con las armas o en la destreza en la caza, sino en la paciencia, la comprensión y la entrega incondicional. Aprendió que amar era un acto de valentía, una lucha constante por mantener la armonía y el respeto en su relación. Itzel, por su parte, se sumergió aún más en su rol de guía y maestra. Su espacio de aprendizaje para los niños se expandió, no solo enseñando letras y números, sino también transmitiendo las historias de su pueblo, las leyendas de la tierra y del gran espíritu. Unió los saberes de su herencia blanca con las tradiciones indígenas, creando un puente entre dos culturas, cosiendo sus hilos con el mismo cuidado y respeto que ponía en sus bordados. Hombres y mujeres de la aldea seguían acudiendo a ella en busca de consejos, no por imposición de su estatus, sino por la profunda confianza que inspiraba su firmeza sin dureza, su voz sin grito, su poder sin orgullo. Todos la llamaban Itzeltaya, el nombre que la definía, la luz sobre la roca que iluminaba sus vidas. El tiempo, implacable en su paso, tejía nuevas líneas en el rostro de Itzel y Kael. Pero estas no eran marcas de decadencia, sino de sabiduría y de una vida plena. Sus cabellos, ahora salpicados de plata, contaban historias de años vividos con propósito, de desafíos superados y de un amor que se había fortalecido con cada amanecer. Las risas de Nayeli y las de los niños de la aldea eran la música constante de su hogar, un recordatorio de la nueva generación que crecía bajo su guía. Itzel, con su serena sonrisa, observaba a Nayeli contar su historia, un legado que trascendía su propia existencia. Sentía la calidez de Kael a su lado, la silenciosa presencia de un compañero que había estado allí en cada paso de su transformación, desde la sombra rechazada hasta la luz sobre la roca. La paz que habían encontrado era tangible, una calma que no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos juntos, con la fortaleza que les había dado su viaje. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos de fuego y oro, Itzel y Kael se sentaron en el porche de su casa, viendo a Nayeli jugar con un grupo de niños cerca del río. La brisa traía los sonidos de sus risas, un coro que llenaba el aire de alegría. Kael tomó la mano de Itzel, sus dedos entrelazados, una conexión que no necesitaba palabras. Nuestra historia, comenzó Kael, su voz baja y reflexiva, es la de muchas historias, la de un rechazo que se convirtió en un camino hacia algo mejor.
Itzel asintió, su mirada fija en el horizonte, donde las montañas se teñían de un púrpura profundo. Sí, respondió ella, es la prueba de que lo que otros ven como una debilidad puede ser nuestra mayor fortaleza. Mi fealdad, mi sombra, fue el puente hacia mi verdadera luz. La vida les había enseñado que la aceptación no venía de fuera, sino de un profundo entendimiento de uno mismo. Los años pasaron, y con ellos la leyenda de Itzel Taya creció. Su nombre era pronunciado con respeto en la aldea, y más allá, entre las tribus vecinas que habían oído hablar de la mujer que había transformado el dolor en sabiduría. Su historia se había convertido en un relato oral, transmitido de generación en generación, un cuento que inspiraba a las jóvenes a encontrar su propia voz y a no dejarse definir por la mirada de los demás. Itzel se dedicaba a sus enseñanzas, a sus bordados que contaban historias y a la medicina tradicional que había aprendido de las mujeres apaches. Kael seguía siendo su pilar, su compañero en todas las estaciones de la vida, su presencia constante y amorosa. La armonía que compartían era palpable, un ejemplo vivo de un amor construido sobre cimientos de respeto, comprensión y libertad. Cada día era una confirmación de la elección que habían tomado, de quedarse y construir algo hermoso a partir de la adversidad. Una noche, mientras Kael leía a la luz de la fogata un antiguo pergamino que hablaba de las estrellas, Itzel tejía una manta con hilos de diferentes colores, cada uno representando un capítulo de su vida. Recuerdo cuando creía que mi vida estaba condenada a la tristeza, dijo Itzel, sin apartar la vista de sus manos, que nunca encontraría un lugar al que pertenecer. Kael bajó el pergamino y la miró, sus ojos oscuros llenos de afecto. Tu lugar siempre estuvo esperando por ti, solo que la brújula de tu corazón necesitaba un nuevo camino para encontrarlo. Y ese camino, a veces, comienza en la desolación. Itzel sonrió, una sonrisa de profunda gratitud, y en la valentía de un hombre que vio más allá de lo que le mostraron. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de la comprensión mutua que habían forjado a lo largo de los años, un testimonio de la profundidad de su conexión. La aldea apache floreció bajo la influencia de Itzel. Sus enseñanzas no solo se limitaban a los niños, también organizaba reuniones para las mujeres, donde compartían conocimientos sobre hierbas medicinales, técnicas de bordado y, lo más importante, historias de sus propias vidas, creando un espacio de apoyo mutuo y empoderamiento. Itzel se convirtió en una matriarca, una figura respetada y querida por todos. Su experiencia, su capacidad para ver la belleza en lo no convencional y su resiliencia ante la adversidad la hicieron una líder natural. La sabiduría de su madre, ahora comprendida a través del diario, le dio una perspectiva única, la capacidad de tender puentes entre mundos, de entender las complejidades de las relaciones humanas. No solo era luz sobre la roca, sino también un pilar de la comunidad, una fuerza que unía y fortalecía a todos a su alrededor. Un día, un grupo de jóvenes exploradores de lamento seco, buscando nuevas rutas comerciales, llegó a la aldea apache. Sus rostros eran curiosos, pero sus ojos, como los de antaño, estaban llenos de prejuicios. Vieron a Itzel, ahora una mujer mayor, sentada junto a Kael, tejiendo con la misma destreza que la había caracterizado desde joven. Uno de ellos, un muchacho insolente y engreído, la señaló y dijo a sus compañeros en voz baja, pero audible: «Miren a la vieja apache, qué poco agraciada es, ¿verdad? Y pensar que nuestro don Ricardo la entregó por fea». Itzel no se inmutó. Levantó la vista, sus ojos, llenos de la misma intensidad incómoda que en su juventud, se fijaron en el muchacho. Una calma ancestral emanaba de ella, una dignidad que lo desarmó al instante.
Joven, dijo Itzel con voz serena, pero con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. La belleza que ustedes buscan es efímera, como la flor que se marchita con el sol. La verdadera belleza, aquella que perdura, reside en el coraje, en la autenticidad y en la capacidad de amar sin condiciones, cosas que tu pueblo aún no comprende. El muchacho palideció, avergonzado por la sabiduría y la firmeza de sus palabras. Sus compañeros bajaron la mirada, incómodos. Kael, que había permanecido en silencio, puso una mano en el hombro de Itzel, un gesto de apoyo que lo decía todo. La confrontación fue breve, pero impactante. Los jóvenes se retiraron, no con arrogancia, sino con una nueva comprensión, una semilla de duda plantada en sus mentes sobre lo que realmente significaba la belleza y el valor. La historia de ese encuentro se esparció por la aldea y pronto llegó a oídos de los ancianos de Lamento Seco, quienes, con el tiempo, habían comenzado a cuestionar las viejas creencias. La transformación de Isabela, ahora Itzeltaya, se había vuelto innegable. Las noticias de su sabiduría, de su rol como guía y de la prosperidad de la aldea apache bajo su influencia contrastaban fuertemente con la rigidez y el estancamiento de su propio pueblo. Incluso don Ricardo, aunque nunca lo admitiría en voz alta, sentía el peso de sus decisiones pasadas, la amargura de haber desechado una joya que ahora brillaba con luz propia en otro lugar. La traición que había intentado ocultar ahora se revelaba como la ceguera de su propio corazón, un error que no podía ser borrado. Lucía y Sofía, las hermanas que una vez la despreciaron por su fealdad, habían envejecido en la hacienda, sus vidas marcadas por la superficialidad y la insatisfacción. Su belleza, que tanto valoraron, se desvanecía con los años y con ella su supuesto poder. Escuchaban los susurros sobre Itzel, sobre la luz, sobre la roca, y una envidia amarga las carcomía. Se daban cuenta de que, a pesar de su fortuna y su estatus, Isabela había encontrado una riqueza mucho mayor, el amor verdadero, el respeto de una comunidad y una dignidad que las suyas nunca tuvieron. Su vida, que parecía un fracaso, era ahora un triunfo silencioso, una victoria sobre la ceguera y la crueldad de su propio mundo. El espejo que antes les había reflejado una belleza superficial, ahora les mostraba el vacío de sus propias almas. El tiempo siguió su curso, y la vida en la aldea apache continuó su danza con el sol y la luna. Itzel y Kael, envejeciendo juntos con gracia, se convirtieron en figuras legendarias. Su amor, una historia que se contaba alrededor de las fogatas en las noches frías. Nayeli, su hija, creció y se convirtió en una joven mujer, tan sabia y fuerte como su madre, llevando consigo el legado de Itzeltaya. Ella, a su vez, continuaba la tradición de contar historias, compartiendo la vida de su madre como un faro para las nuevas generaciones. El diario de la madre de Itzel, cuidadosamente preservado, se convirtió en un objeto sagrado, una reliquia que recordaba la verdad de su origen y la fuerza que había surgido de un secreto doloroso. Un día, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados al atardecer, Itzel se sentó con Kael en una colina elevada, observando la aldea debajo de ellos. La vida bullía, los niños reían, las mujeres cantaban mientras cocinaban. «Mira todo lo que hemos construido», dijo Kael, su voz suave, cargada de una profunda gratitud. Un lugar donde la belleza no se mide por lo que se ve, sino por lo que se es. Itzel sonrió, sus ojos brillantes con una luz que no se había apagado con los años. Sí, mi amor, un lugar donde la sombra encontró su propia luz y se convirtió en el sol para otros. Su viaje había sido largo y doloroso, pero cada paso, cada lágrima, cada obstáculo había valido la pena, porque la había llevado a este momento, a esta paz, a este amor incondicional.
El legado de Itzel no se limitaba a las fronteras de la aldea apache. Su historia, la de la mujer rechazada que encontró su verdadero valor, comenzó a trascender las barreras culturales y geográficas. Comerciantes y viajeros que antes evitaban la aldea, ahora buscaban su consejo y escuchaban sus relatos. Se hablaba de su sabiduría en los mercados lejanos y en los pueblos de los blancos. Itzel se había convertido en un puente, una figura que demostraba que la comprensión y el respeto podían sanar viejas heridas y unir a personas de diferentes orígenes. Su vida era un testimonio de que el amor y la aceptación no conocían razas ni apariencias, sino que se enraizaban en el alma. Las estaciones cambiaban, trayendo consigo nuevas cosechas, nuevas lunas y nuevas historias. Itzel y Kyle continuaron su camino juntos, un dúo inseparable que encarnaba la esencia de la resiliencia y el amor. Sus manos, antes jóvenes y llenas de vigor, ahora eran viejas y arrugadas, pero el toque entre ellas era más fuerte que nunca, un testimonio de una conexión que había resistido la prueba del tiempo. Habían visto crecer a sus nietos, escuchar las historias de su abuela, la luz sobre la roca y aprender de su ejemplo. La aldea, antes un refugio, se había transformado en un centro de sabiduría y convivencia, un modelo para aquellos que buscaban una forma de vida más armoniosa. La sabiduría de Itzel se manifestaba en cada consejo que daba, en cada historia que compartía, en cada mirada de comprensión. Ella recordaba vívidamente el dolor del rechazo, la humillación constante que había sufrido en Lamento Seco, pero esas memorias ya no la definían. Se habían convertido en lecciones, en los cimientos sobre los cuales construyó una vida llena de propósito y significado. Su sonrisa era un reflejo de la paz interior que había alcanzado, una serenidad que solo puede venir de aceptar y amar cada parte de uno mismo, incluso aquellas que una vez fueron consideradas feas. La vida le había dado la oportunidad de reescribir su propia narrativa, de transformar su dolor en una fuente de fortaleza para ella y para los demás. Y Kyle, el guerrero silencioso, permaneció a su lado, su amor tan constante como las montañas que los rodeaban. Había sido el primero en ver más allá de la sombra, el primero en reconocer la luz que habitaba en Isabela. Su lealtad, su respeto inquebrantable y su paciencia infinita habían sido los pilares sobre los que se construyó su relación. Nunca le pidió que cambiara. Solo la ayudó a descubrir quién era realmente. Juntos, habían demostrado que el amor verdadero no se basa en la apariencia ni en la conveniencia, sino en la aceptación profunda del otro, en la capacidad de ver el alma más allá de la piel. Su unión era un faro para la aldea, un recordatorio constante de que las uniones más fuertes a menudo nacen de los lugares más inesperados. En sus últimos años, Itzel y Kyle pasaban sus días sentados juntos, observando la vida de la aldea, un espectáculo de continuidad y cambio. Sus manos a menudo se buscaban y se entrelazaban, un gesto silencioso que hablaba de una vida entera compartida. Las historias que Nayeli les leía del viejo diario de su abuela, ahora con las páginas aún más amarillentas, eran un eco de un pasado que había forjado su presente. Itzel escuchaba su propia historia, contada a través de la voz de su hija, y en cada palabra reconocía la verdad de su viaje, la belleza de su transformación. Ya no había amargura, solo gratitud por cada experiencia, por cada lección, por cada amor que había encontrado en su camino. La leyenda de Itzeltaya no solo perduró en la memoria oral de su pueblo, sino que se grabó en el alma misma de las montañas. Los vientos que silbaban entre los cañones parecían susurrar su nombre. Las rocas rojas de las cumbres parecían reflejar la luz que ella había traído. Su historia se convirtió en un mito,
un relato que inspiraba valentía y esperanza a todos aquellos que se sentían invisibles o rechazados. Demostró que la fuerza del espíritu humano puede superar cualquier adversidad, que la verdadera grandeza no se mide por los títulos o la riqueza, sino por la capacidad de transformar el dolor en sabiduría, el desprecio en amor. Su vida fue un poema, escrito con las tintas de la resiliencia y la dignidad, una obra maestra que dejó una huella imborrable en el corazón de su comunidad. Y así, la mujer a la que un día llamaron fea en el pueblo de Lamento Seco, la que fue entregada como una mercancía, se convirtió en Itzeltaya, la luz sobre la roca. Su historia no fue la de una princesa rescatada, sino la de una reina que se salvó a sí misma, que construyó su propio reino de dignidad y amor. Su vida es un recordatorio de que las heridas pueden sanar, que los secretos pueden revelarse sin destruir y que el amor verdadero no tiene formas preestablecidas, sino que surge de las profundidades del alma, superando cualquier barrera de apariencia o prejuicio. El sol final de su vida se puso con la misma serenidad con la que había vivido sus últimos años, dejando tras de sí un resplandor que seguiría iluminando el camino de muchos. Su legado no fue solo el de una mujer fuerte, sino el de una filosofía de vida, que el valor no está en el espejo ni en la mirada de los otros, sino en la llama que se enciende en el interior, incluso en la oscuridad más profunda, que el dolor puede ser un catalizador para la transformación y que la libertad más grande es la de elegir quién quieres ser, más allá de lo que el mundo espere de ti. Su historia es una invitación a la reflexión, a mirar más allá de lo evidente, a buscar la belleza en la imperfección y a celebrar la singularidad de cada ser. Itzel, la luz sobre la roca, se convirtió en el eterno susurro de la resiliencia en las montañas apaches. Y aunque los años convirtieron a Itzel en un recuerdo y a Kael en una leyenda, su amor y su historia continuaron vivos, transmitidos de boca en boca, de corazón a corazón. La aldea apache, un testimonio de su legado, siguió prosperando, un lugar donde la luz sobre la roca brillaba con más intensidad que nunca. Su cuento, La hija de la tierra y el fuego, se convirtió en una guía para aquellos que buscaban su propia verdad, un recordatorio de que las historias más poderosas son las que nacen del dolor y florecen en la libertad. Porque Isabela no venció a pesar del dolor, venció gracias a él.